En este 8 de marzo, como decíamos un poco en la apertura, es tiempo de cerrar un poco la boca y abrir un poco más los oídos y los ojos, y por eso es que tenemos la posibilidad de charlar con Fernanda Gutiérrez, que es referente de Juntas y a la Izquierda, que van a estar participando en la marcha de hoy, que tiene diversas consignas. Sí, bueno, buenos días, gracias por el espacio. Sí, este 8 de marzo es una nueva fecha muy importante para el movimiento feminista y la disidencia también en todo el mundo, porque intentaron durante años también hacer que el 8 de marzo un poco no revalorizar lo que es el origen histórico del 8 de marzo y así de esa manera no reivindicar el 8 de marzo como un día, como lo que es un día de lucha, es un día de alzar la voz por los derechos que nos faltan a todas las mujeres trabajadoras y de las disidencias. Y este 8 de marzo obviamente se va a movilizar en todo el país y también en cada rincón del mundo hay una movilización para exigir todos los derechos que nos faltan. Y este 8 de marzo nos encuentra en un contexto de una situación muy compleja, que no es novedad para contarla, pero es una situación de crisis económica, de un ajuste que se está aplicando y que está afectando un montón al pueblo trabajador y que afecta aún más a las mujeres y a las disidencias. Yo voy a explicar un poco por qué, porque muchos dicen, bueno, en general a todos nos golpea el ajuste, bueno, sí, pero acá hay, por ejemplo, datos de desocupación donde la gran mayoría son mujeres y los trabajos más precarizados de peores pagos son ejercidos por mujeres. Por ejemplo, yo soy docente, en la docencia hoy, bueno, nos encuentra de paro peleando por salarios dignos porque tenemos salarios por debajo de la línea de pobreza. Lo mismo pasa con las empleadas domésticas, que el 98% son mujeres y los salarios que cobran son una miseria. Sí. Y eso todo se va profundizando y va afectando, digamos, profundizando la feminización de la pobreza y de trabajos más precarizados. Por ejemplo, las docentes, ¿qué hacen? Apelan al doble turno para poder llegar a un salario más o menos que te alcance a llegar a fin de mes. Y mientras tanto, eso nadie nos quitó, digamos, esa tarea gratis que hacemos, que son las tareas del cuidado en el hogar, porque la mayoría de las mujeres trabajan fuera del hogar y también después llegan a sus casas y tienen que hacerse cargo de la crianza, del cuidado, de la limpieza, de todas las tareas del cuidado que nos han hecho creer que por naturaleza las mujeres tenemos que hacer. Sí, digamos. Ni hablar que me pasa lamentablemente en el grupo de mis amigas que no todos, porque no voy a meter a todos los hombres en la misma bolsa, pero cuando se da el divorcio, por ejemplo, es como que la imagen del hombre queda como soltero de nuevo y la mamá queda con todo ese compromiso de los hijos, la responsabilidad, el dinero que a veces no se cumple con la mensualidad, que están atrasados con las cuotas alimentarias y demás. Bueno, ahora acá en REC dimos algunas noticias que tenían que ver con esos padres que no cumplen con la cuota alimentaria, no sé en dónde era, por ejemplo, no lo dejan entrar a la cancha. Eso está buenísimo que empiece a implementarse, me parece genial, pero es esto de siempre esa desigualdad, incluso en una etapa de divorcio, que la madre se tiene que quedar con todo. Generalmente, digo, no todos, tampoco vamos a meter a todos en la misma bolsa. Sí, sí, totalmente. Además, o sea, esa desigualdad se expresa en un montón de niveles, o sea, desde lo más cotidiano en las parejas, en las relaciones y después también en la inequidad en el acceso a ciertos trabajos, por ejemplo. Yo siempre hablo de, por ejemplo, hay ciertos trabajos y parecía que las mujeres no pueden hacer. Sí. Fíjate, por ejemplo, choferes de ambulancia, nosotros siempre hablamos con nuestros compañeros, choferes de colectivo, o sea, entonces todas las tareas que son las tareas de extensión de cuidado, que son de atención, o sea, la salud, las enfermeras, docentes, empleadas domésticas, son todas tareas que ejercemos las mujeres y que, bueno, justamente son las peores pagas y que, bueno, y que en esta situación de ajuste donde el gobierno nacional y los gobiernos provinciales todos están con pagar el Fondo Monetario Internacional. Y eso es seguir los planes de ajuste que ahora, por ejemplo, hay que ver si no se intentan aplicar una reforma jubilatoria con extender la edad jubilatoria, haciendo que las mujeres trabajen más, que es el plan del Fondo Monetario, digamos. Claro. Entonces, eso va a afectar cada vez más a la situación de las condiciones de vida de las mujeres y nosotros queremos que este 8 de marzo aprovechar para poner en discusión todo eso y empezar a reclamar, por ejemplo, que el Estado se empiece a hacer cargo de las tareas de cuidado, por ejemplo, que haya guarderías públicas, que haya lavanderías públicas gratuitas, o sea, no hay, por eso muchas mujeres, como vos decís, se divorcian y bueno, me quedo, tengo que estar al cargo de la crianza permanentemente y bueno, y después lo que opera, ¿no?, en la cabeza, ¿no?, de muchas mujeres, la culpa de no me voy a ir a compartir con amigas porque tengo que quedarme, porque tengo que cuidar a mis hijos. ¿Cómo voy a disfrutar un día si tengo que cuidar a los chicos, viste? ¿No? Totalmente. Como que no está esa libertad y ese derecho a disfrutar, ¿no? Sí.
Y después la otra expresión, que es la más brutal, que es la que se expresa en las estadísticas, que ya en el 2023 ya hubo 50 femicidios y transfemicidios, y es muy grave. Y en eso nosotros creemos que las políticas públicas que se implementan no existen. Díganme, por ejemplo, se ha creado el Ministerio de Igualdad y Género, lo cual es un paso importante, pero sin presupuesto. Ese ministerio queda el ministerio de cartón, porque no hay políticas efectivas que sean de crear miles de refugios para atención de víctimas de mujeres de violencia de género. No las hay. Tampoco para prevenir esos casos, tampoco no se aplica la educación sexual integral. Entonces estamos en una situación en la cual hay que exigir, digamos, que se aplique, porque es el Estado responsable de que haya tantos femicidios. Sí. Y por el contrario, por ahí uno escucha de la contraparte o algunos sectores de la oposición que dicen tanta plata destinada al Ministerio de Seguridad de Mujeres y Disidencias y no se hace nada. ¿Es por falta de presupuesto o por falta de decisión política en los distintos niveles, municipal, provincial y nacional? Y te uno con esto, ¿cómo ven la respuesta estatal? Bueno, un poco la respondías, pero como docente a nivel inicial, con la aplicación de la ESI, ¿cómo vienen los chicos? Sí, los que dicen un poco eso, que son una posición más de derecha, que dicen, bueno, el ministerio no tiene presupuesto, entonces hay que disolverlo y que no haya más nada de género, esos son los que ya se van al otro extremo y directamente dicen de que niegan la desigualdad de género que hay en este sistema capitalista y patriarcal. Entonces esos sectores son más peligrosos. Yo creo que es por una cuestión de decisión política y de hoy que se está priorizando. Los gobiernos deciden a la hora de decir a dónde destinan presupuesto y destinan a todo menos las necesidades sociales de los sectores populares y la clase trabajadora. Hoy priorizan al pagarle a los bancos, a los fondos monetarios, a que se enriquezcan los grandes ojeros, a que incluso se destinen subsidios millonarios a las iglesias, a los sueldos de los curas, a sostener los colegios privados, mientras las escuelas se caen a pedazos y, por ejemplo, ahora estamos trabajando en las aulas con muchísimo calor, con 29 que tenemos aire acondicionado en cada aula. Y en invierno se mueren de frío. Esa desigualdad son decisiones políticas, es decir, acá el gobierno que en un momento se tildó de un gobierno que iba a resolver los problemas, porque mucha gente lo votó con mucha expectativa de que iba a resolver los problemas. Y hoy estamos acá y todos vemos cómo la situación se sigue agravando y no hay políticas reales, más allá de, por ejemplo, te dicen, bueno, creamos los puntos violetas o está la ley Micaela o te dicen algunas medidas así, pero son parches que no terminan de resolver el problema concreto de que hoy las mujeres víctimas de violencia no tienen a dónde ir, no tienen con quién dejar, digamos, sus hijos, porque muchas de las mujeres, la mayoría de los casos de violencia son dentro del hogar. Entonces, ¿a dónde van a ir si no hay casas refugio? Hay muy pocas, no es que no hay, no es que me voy a decir mentiras, hay, pero ahí no alcanzan. Imagínense que la ONU dijo que tiene que haber uno cada 10.000 habitantes. Bueno, ya ese dato ya dice todo, ¿no? Es un montón. Entonces, bueno, yo creo que plata hay, porque no es que no hay plata, sino que hoy se está priorizando enriquecer a unos pocos a costa de que sigamos nosotros viviendo cada vez peor. Hablabas de políticas públicas concretas que intentan achicar esa brecha de la desigualdad, pero ¿qué percepción tenés de los ambientes políticos, de los partidos políticos? Tuve una experiencia hace poco tiempo de trabajar en sindicatos, donde las mujeres, la verdad, son muy pocas en cargos dirigenciales. No sé qué opinión tenés sobre ese tema. Y yo creo que todavía sigue, si bien la ola feminista vino a cuestionar y a poner un poco en discusión todo, bueno, pero ¿por qué? Por ejemplo, el sindicato la mayoría de los sindicatos que son de mayoría mujeres, las representan varones, por ejemplo, estatales, que hay un montón de compañeras mujeres, dirigen hombres y la mayoría de la comisión directiva seguramente no hay ninguna mujer. Bueno, en ANSAFE se avanzó un poco, pero pusieron a Sonia Leso, después, bueno, ahora está Alonso, pero también se sigue, digamos, habiendo que son sindicatos e instituciones que terminan reproduciendo la lógica patriarcal, no hay una real participación de las mujeres y demás. Después en los partidos políticos, como vos decís, en las organizaciones hay desigualdad, es muy distinto. Yo creo que, por ejemplo, en los partidos de izquierda, por lo menos en el espacio en el que yo milito, se intenta construir espacios donde realmente las discusiones sean de igual a igual, donde la
la participación de las mujeres es ampliamente, o sea, hemos incluso hasta modificado cuestiones de estatutos y demás para que la participación sea muchísimo mayor y la representación también. Entonces, creo, y en los partidos tradicionales eso no pasa, o sea, en el PJ, o sea, este era tremendo, o sea, mismas compañeras que están en esos espacios te lo dicen, no es que es algo que yo lo digo, sino que ellas te lo cuentan. Y incluso se esconden casos de abuso, o sea, de violencia, de acoso dentro de las organizaciones, de los partidos, y es muy grave. Y en ese sentido yo creo que hay que las mujeres que están en esos espacios saquen conclusiones y a veces dentro se puede pelear y otras veces no. Fer, te hago una consulta. ¿Crees que es un tema generacional? Viste que todos decimos, che, los pibes vienen con otro chip ahora. ¿Pensás así? Yo creo que sí, o sea, hay nuevas generaciones que nacen con un piso de derechos conquistados. Sí. Y que eso hace a que... Ya con un camino de claro, lucha. Si bien falta, exacto. sí. Nacen con un piso de conquista de derechos, que nos hemos movilizado y conquistado. Por ejemplo, hoy la generación que nazca tiene la ley de aborto, que hay que defenderla, ojo, para que se aplique y que nunca la quiten, porque todo derecho que conquistamos dentro de este sistema después te lo pueden intentar quitar. Entonces hay que defenderlo. Incluso en Santa Fe hubo un caso tremendo, el caso de una niña menor de edad violada, en el cual la injerencia de la Iglesia Católica fue terrible, donde se intentó evitar que ella garantizarle el derecho. Entonces eso fue muy grave, y lo que demostró fue la injerencia brutal que hay de la Iglesia Católica en las instancias públicas de nuestra provincia y del país. O sea, es una cosa impresionante. Y en eso también este 8 de marzo, por eso también está el planteo de la separación total de la Iglesia y el Estado, que se dejen de subsidiar, digamos, todos los colegios privados religiosos, las iglesias, los sueldos de los curas, los seminarios, todo se lo paga el Estado, o sea, todo lo pagamos todos y todas. Sí. O sea, y el Estado debe ser laico, digamos. Por ahí aprovecho que estás vos para poder desmitificar cosas que se dicen. Por ahí, desde ciertos sectores más reaccionarios de hombres, ya de cualquier edad, de 20, 25 o 40, se sienten como atacados por el feminismo. Hoy no se puede hacer nada, que cualquier cosa te denuncian, que bla, 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 bla. Desde tu postura, o digan ustedes, ¿qué viene a cambiar el feminismo también dentro de la cultura machista, dentro de las comunidades de hombres? Bueno, hoy se elabora mucho con masculinidades, pero ¿cómo hacer para que entendamos la transformación que vienen a hacer y que nos pongamos las pilas para cambiar, acompañando al feminismo? Sí, yo creo que el tema de las masculinidades, o bueno, cómo atraviesa toda esta revolución feminista que hemos hecho, porque es una revolución, o sea, las cabezas, es impresionante cómo empezamos movilizándonos para que dejen de matarnos y terminamos enfrentando al Congreso que saquen la ley de aborto. O sea, fue una cosa en pocos años y un avance muy zarpado en la conciencia de miles de mujeres y de disidencias. Y yo creo que con respecto a lo que vos decís, bueno, qué pasa en los grupos o en los varones, yo creo que hay muchos que no les ha quedado otra que ir acomodándose, ¿no? Y genera una resistencia, porque el patriarcado, o sea, también a través de todas las instituciones, va generando y construyendo la idea de que el varón tiene ciertas actitudes, tiene que actuar de tal manera, tiene que tener el poder permanentemente, y la mujer tiene que doblegarse, que responder, que bueno. Y eso hoy se pone en tensión, no de manera total, porque falta años luz todavía, montón, sí. Pero yo creo que ha cuestionado todo eso, y yo creo que los varones pueden sacar conclusiones, y organizándose y sacando conclusiones de manera colectiva pueden realmente también pelear contra el sistema, porque el problema no es que hay, bueno, una desigualdad de género y el problema son los varones, porque hay un debate también ahí. Nosotros decimos que el problema es el sistema, o sea, cómo está construido el sistema económico, social, que construye a través de todas las instituciones, que se llama capitalismo patriarcal. Y hasta que no derribemos eso, va a ser muy difícil poder construir otras formas de relacionarnos y demás. Yo estoy convencida de que sí se puede, y de que por eso milito todos los días, si no... Es que el mismo hombre tiene que romper con esas tradiciones. Tal cual, y no lo va a hacer desde solo. Adentro y desde todos los días, ¿no? Yo creo que en el feminismo primó un tiempo de, bueno, que los varones no, que fuera, qué sé yo, pero está bien, para respetar el espacio de organización, pero después yo creo que hay que intentar lograr construir un feminismo disidente que realmente se plantee conquistar derechos, y en eso necesitamos que nos acompañen, y que los varones también acompañen, no es que, bueno, que se queden afuera o demás, obviamente protagonistas las mujeres. Sí. O por ahí entender que dentro del protagonismo del problema,
el sistema patriarcal también nos afecta a nosotros en derechos que nosotros mismos nos cercenamos entre nosotros, a la sexualidad, a la expresión, a la carrera que elegimos, al trabajo que elegimos, a lo que hacemos en la casa. Por ahí uno entenderlo desde ese lugar y no necesariamente acompañando la marcha o con esas cuestiones. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo que sí que hay espacio para discutir y también para que los varones también puedan, digamos, pelear para cambiar las condiciones materiales en las que vivimos. Y eso va a llevar a que después también, si cambian las condiciones materiales, si estuviéramos viviendo mejor en otras condiciones, donde las mujeres tengan igualdad de derechos y demás, que no alcanzan con las leyes que hemos conquistado, porque tenemos que ir por mucho más, nosotros le decimos que tienen que ser medidas bien de fondo. Y, por ejemplo, nosotros siempre reivindicamos mucho lo que fue los primeros años de la Revolución Rusa. Se conquistaron derechos importantísimos para las mujeres. Nadie habla de eso, parece que quedó en el borrón de la historia, porque después de lo que pasó, entonces quedó allá. Pero se hicieron por ejemplo, se había conquistado la ley de aborto, se había conquistado la ley de divorcio, y después también se conquistó que haya guarderías públicas, que el Estado, todas las tareas sociales de cuidado sean sociales, no sean de la mujer o de la familia, del ámbito privado. Entonces era todo público, gratuito, lavanderías. O sea, hay que pensarlo, ¿no? Hoy vivimos en otro contexto, en otra situación, pero sí para retomar lo que hicieron aquellas revolucionarias que discutieron esos cambios y que quizás hoy necesitemos esos cambios para también haya más un piso de igualdad, ¿no? Es un año de elecciones y por ahí uno ve que a veces es difícil acercar las ideas del Frente de Izquierda porque alguno o en la lucha esta de la grieta de los extremos no toman conciencia y demás, pero si vos podrías decir 3 o 4 medidas que en un año de elecciones le exigís al próximo gobierno, sea de izquierda o el que venga, ¿por dónde crees vos que deberían estar las transformaciones para que estas condiciones materiales empiecen a cambiar y por fin baje el nivel de violencia, por fin los sueldos haya paridad en los sueldos, por fin haya paridad en los trabajos? Sí, nosotros creemos que, bueno, obviamente es un año electoral y siempre damos la batalla en ese terreno. Creemos que la grieta real hoy es entre la casta que gobierna y todos los partidos de la oposición que quieren después seguir haciendo las mismas medidas o peores, y del otro lado estamos las mujeres, las trabajadoras, los trabajadores y la juventud. En ese sentido yo creo que las medidas centrales son dejar de pagar la deuda externa al Fondo Monetario Internacional. Siempre hay muchos mitos sobre eso, o han intentado crear de que si no pagamos se viene el mundo abajo. A ver, si no pagamos la deuda, con toda esa plata podríamos destinarlo a educación pública, podríamos destinarlo a salud pública, que hoy enfermería pelea por reconocimiento, los hospitales se caen a pedazos, recién hablábamos de la situación del 107, destinarlo a asistencia social y a generar trabajo genuino, porque hoy no alcanza con asistencia social, que encima hoy todos los APAS está recortando de una manera brutal, con el gobierno del Frente de Todos están recortando la asistencia social. Ahora, si no hay una generación de trabajo genuino, con plenos derechos, no trabajo precario, trabajo en blanco, con jubilación, con salario igual a la canasta familiar, no hay situación que se pueda resolver. Entonces creo que esos planes, y después también medidas que terminen con este modelo extractivista, porque hoy también exigencia del 8 de marzo, en los últimos 8 de marzo se ha incorporado, es la pelea contra el modelo extractivista contaminante que hoy está arrasando con nuestro planeta, y que también el gobierno está decidido a entregar todos nuestros bienes comunes, entregando nuestros territorios a costa del saqueo y contaminación, y eso es muy importante que este 8 de marzo también esté planteado, y creemos que eso es parte también de la agenda de la izquierda, ¿no? De plantear un modelo alternativo que no sea este modelo extractivista. Bueno, Fer, hoy entonces, a partir de las 5 de la tarde, ¿dónde se van a estar congregando y hacia dónde van? Sí, desde Plaza de San Martín, Plaza de los Bomberos, como se la llama, a las 17 horas, y se va a movilizar hasta Urquiza General López, y culminamos en la Plaza 25 de Mayo, donde va a haber 2 actos. Hay un acto oficial donde se va a cuidar un poco a no decir nada sobre las exigencias, ¿no? a los gobiernos y al Estado, y después va a haber una radio abierta de los sectores que estamos con la izquierda y demás, donde vamos a plantear un poco y a exigir y a denunciar la situación que estamos viviendo, porque si no es como medio contradictorio, ¿no? Muchísimas gracias, que tengan un buen día de movilización y lucha.